Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. De nuevo, una alegría el poder compartir con ustedes el Evangelio de este 11º del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 9, versículo 36 en adelante, en el cual se nos narra cómo Jesús se compadece de ver a la muchedumbre y dice el Evangelio, extenuada y abandonada como oveja que no tienen pastor. Y más adelante nos narra también cómo Jesús llama a los discípulos y nombra a cada uno de ellos y los envía a proclamar el Evangelio y les da ciertas instrucciones. Pero este Evangelio entonces nos invita a nosotros también a escuchar esa voz de Dios que nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer la misma obra que Él y sus discípulos hicieron. En una ocasión, les cuento una historia, había un escritor de música muy famoso. Su nombre era Puccini, un italiano que escribió la obra maestra de ópera Bohemi y Madame Butterfly. Pero en un momento dado, este pobre señor, este pobre músico, se enfermó y contrajo cáncer. Pero él no dejaba de trabajar, continuamente estaba trabajando y escribiendo ópera. Pero sus amigos le decían que tuviera mucho cuidado, que se cuidara, que tomara las cosas con calma, que no se apresurara. Pero él dice, no, tengo que trabajar porque tengo que terminar mi obra antes de morir. Pero lamentablemente Puccini murió antes de haber terminado su obra maestra. Esta obra se llama Turandot. No la pudo terminar. Pero les decía a sus discípulos, si yo muero antes, a ustedes les queda esa tarea de terminar la obra. Pues bien, los discípulos o los estudiantes de Puccini tenían dos opciones. Una, de ponerse a llorar la ausencia de su maestro y olvidar la obra. Y la segunda opción era ponerse a trabajar y terminar la ópera que su maestro había empezado. Fue así entonces, se pusieron a trabajar y terminaron la obra, a la cual la presentaron a un gran público. Todos estaban expectantes entonces escuchar la obra maestra de Puccini, que todavía no había sido completada sino por sus alumnos. Empezaron entonces a dar el concierto de la ópera. En aquel momento, el director, en 1926 fue presentada la obra. El director Toscani entonces dirige esta ópera musical. Llega un momento donde todos los músicos paran de tocar y Toscani baja el rostro y unas lágrimas salen de sus ojos y se queda todo en silencio. En un momento dado vuelve, levanta el rostro y sonriente dice, allí terminó la obra del maestro Puccini, ahora empieza la obra de sus alumnos. Y terminó aquella obra con una gran ovación y todo el mundo emocionado y alegres y llorando por aquel momento tan emocionante que habían tenido de haber podido terminar la obra de su maestro. Nosotros también estamos llamados a terminar la obra de aquel que entregó su vida por todos nosotros pecadores. Aquel que no preguntó si lo amábamos, si le teníamos fe, si confiábamos en Él. No, Él únicamente nos amó y el que ama no pregunta, simple y sencillamente dio su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto, hermano o hermana, tú a terminar la obra que el Señor empezó? A esa obra que constantemente estamos llamados a trabajar y que todavía está incompleta. A esa obra en la que muchos son los trabajadores o muy pocos los trabajadores y la mies es demasiada. ¿Te atreves tú entonces a terminar la obra del Señor? Jesús nos está invitando en este domingo, hermano, y te está llamando a ti con tu nombre, con tu apellido, a ti, hermana, también, a que trabajes en esa viña del Señor. Muchos de nosotros continuamos esperando que otros terminen la obra, pero no nos ponemos a trabajar. Estamos únicamente como espectadores de la obra, pero no formamos parte de la ópera.
Tengamos cuidado con eso. Jesús hoy nos invita a ti y a mí a trabajar, hombres y mujeres, duro, no importa. Tú también estás llamado, eres un laico comprometido por virtud del bautismo a proclamar y a terminar la ópera del amor de Dios. Como dije, Dios no preguntó si creíamos en Él, si confiábamos en Él para dar su vida. Él simplemente dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Y hoy, como a los discípulos, nos llama a nosotros también. Pedro, el primero de la lista, aquel hombre que lo negó 3 veces. Luego sigue Juan y su hermano Santiago, los que querían los primeros puestos, aquellos que querían sobresaltar sobre los demás. Tomás, el discípulo que no creyó, y Mateo también, aquel que cobraba impuestos y cobraba de más a la gente para enriquecerse. Si nos damos cuenta, esta lista de personas no eran ningunos santos. Eran hombres pecadores, pero hombres que al final de su vida o al final dieron una conversión, que decidieron seguir aquel que había empezado la obra, y ellos terminaron la obra de la ópera con sus vidas, algunos de ellos entregándolas. ¿Estás dispuesto tú también a terminar la obra del Señor? ¿O estás esperando o llorando todavía porque algo pase, porque algo mejor pase? Recordemos, ¿estamos terminando la obra o nos sentamos nosotros también a llorar nuestra falta de fe, nuestra falta de amor, nuestra falta de comprensión, nuestra falta de gente que esté alrededor nuestro? ¿A dónde quieres estar? ¿Quieres continuar tú llorando también por todo eso que no tienes? Mejor, creo, es ponernos de pie, ponernos a trabajar y ponernos a terminar esa obra que nuestro Jesús nos ha encomendado y te sigue encomendando a ti y a mí, a todos nosotros, laicos, comprometidos, a aquellas religiosas, a todos aquellos que quieren trabajar en la viña del Señor. Pero no podrá hacerlo si tú no decides hacerlo. No te va a obligar, eres tú quien tiene que tomar la decisión. Como los discípulos de Puccini, ¿nos ponemos a llorar o nos ponemos a trabajar? Tú decides. La decisión, hermano, hermana, es tuya. Hoy creo que Jesús también nos invita a que perdamos todos esos miedos que nos cohíben a veces el seguir el camino del Señor. Pidámosle que nos ayude. Pidámosle que nos quite esos miedos. Como alguien escribió por ahí, no sé quién es el autor, pero dice algo muy interesante acerca de los miedos, o del miedo particularmente. Y dice, el miedo encarcela, la fe libera. El miedo paraliza, la fe vigoriza. El miedo acobarda, la fe se atreve. El miedo enferma, la fe sana. El miedo inutiliza, la fe sirve. Y además, el miedo siembra la desesperanza en el corazón de la vida, mientras que la fe se regocija en su Dios. Amén. Allí es donde tú debes tomar tu decisión. ¿Cuáles son los miedos que a ti te alejan de tomar la decisión de seguir la obra, de formar parte en la gran orquesta de la ópera del Señor? Hermano, hermana, tú decides, la decisión es tuya. Al final, el Señor es quien nos llama, pero no sin antes tú abrir tu corazón y dejarlo entrar, que Él actúe. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude y reflexionemos. Si tienes tiempo en casa, lee de nuevo este evangelio, reflexiona en él. ¿Queremos ser como los discípulos de Jesús? ¿Queremos ser como los estudiantes de Puccini, que ambos grupos se pusieron a trabajar? Les dolió mucho la muerte de su maestro, sí, pero esto no impidió que trabajaran. Vencieron sus miedos. Y recuerda, la desesperanza en el corazón de la vida es algo que nos aparta de Dios, pero la esperanza y la fe se regocija en ese Dios que nos llama y nos ama. Que el Señor te bendiga. Cuídate mucho, comparte este evangelio, suscríbete al canal, deja tus comentarios, que el Señor te bendiga y recuerda, Dios
hoy en día no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos. Tú eres sus ojos, sus pies y sus manos. Ponte entonces en el camino del Señor a trabajar en su obra. Que el Señor te bendiga. Un feliz día, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos y estén siempre alegres. Amén.